Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, y dice el apóstol Pablo, es el que habla: «Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos». En el capítulo 12, versículo 8, Pablo habla acerca del aguijón en la carne, y habla de cómo era la travesía de su apostolado. Y en el versículo 8, respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, o sea, el aguijón en la carne, ¿no? Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo conocemos acerca de cómo le ha ido a los otros apóstoles en el transcurso de sus días, cuando estaban en el cuerpo. No sé qué habrá pasado con los otros apóstoles, alguna cosa conocemos, pero que está claro una cosa, está claro: los apóstoles no la pasaron muy bien. Ahora, alguno dirá, bueno, es un tema del contexto que vivía la comunidad cristiana en aquel tiempo, en aquel momento, pero dejando un poco de lado lo que es la situación de aquel momento, ¿en dónde queda? ¿Cómo comparamos el testimonio del apóstol Pablo en comparación de los pseudoapóstoles que se levantan por todos lados? En donde vemos que esa denominación apostólica, en donde generalmente vemos que viene otro pseudoapóstol y unge al nuevo apóstol, supuestamente, y lo comisiona, ¿no?, como apóstol, no en sentido como enviado, sino como ungido en situación de poder apostólico. Y después estos pseudoapóstoles, estos imitadores de apóstol, de verdadero apóstol, pretenden traer como una especie de ínfula de poder que no tienen, y de arenga de poder que no tienen, porque si son apóstoles, quisiera que demostraran las señales de los apóstoles, porque sabemos que el testimonio apostólico iba acompañado de lo que eran las señales de un apóstol, señales genuinas de un apóstol, no las macacadas que vemos actualmente en muchos círculos, en donde aparece un apóstol y hace todas esas monerías. Si nosotros vemos el testimonio apostólico del apóstol Pablo y vemos lo que es el testimonio pseudoapostólico de estos
apóstoles emergentes, en donde claramente que se sitúan en una situación de poder imaginario, que muchas veces es recibido por la comunidad cristiana, entre comillas, y a veces no tan entre comillas, como que si estuvieran en una situación de poder y de dominio, porque esa es la palabra, quieren ejercer dominio sobre lo que es la comunidad cristiana, porque la denominación, o sea, el ungimiento, el supuesto ungimiento apostólico de un supuesto apóstol o profeta a estos apóstoles emergentes, apunta a eso, a una situación de dominio y poder sobre la comunidad cristiana. Tarde o temprano el teatro se les va a caer a esta gente, y no tan tarde, porque muchas veces el que está más o menos con los ojos abiertos se da cuenta de que toda esa arenga apostólica no tiene un sustrato bíblico, no tiene fundamento bíblico, porque ellos se colocan en una situación de antagonismo a Cristo, a veces tan feroz, que basta con leer un poco la escritura y uno se da cuenta de que esa postura es totalmente errónea. Y el peligro de presentar otro evangelio, porque no es algo tan liviano, presentar un evangelio alternativo, porque eso va a traer consecuencias, no solo para el que enseña, sino para el que recibe ese evangelio. Porque hay evangelios tan torcidos, torcidos a tal punto de mandar a la gente al mismo infierno. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, el apóstol Pablo le decía a la comunidad, al cuerpo de Cristo en aquella época, siempre estoy aclarando cuando me refiero a comunidad cristiana, o por ejemplo, trato de diferenciar lo que es el cuerpo de Cristo de lo que es la comunidad cristiana, porque para que se entienda un poco, porque no todo lo que está dentro de un templo es cristiano, ni todo lo que está dentro de un templo es cuerpo de Cristo. Por eso trato de hacer esa aclaración. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice, alguien puso como título, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y después describe Pablo cómo recibió el evangelio, que lo recibió por revelación, y describe un poco lo que es su acercamiento al evangelio. Pero lo que se destaca aquí en este pasaje es que no hay otro evangelio, no hay. El evangelio es uno solo. El problema son las distintas interpretaciones que hay del evangelio, interpretaciones que muchas veces conducen a herejías. Por eso, cuando la gente presencia lo que es la enseñanza apostólica de estos supuestos apóstoles, tiene que escudriñar la escritura para no ser engañado. Un apóstol no está para, o hablemos de ministro de Cristo, el ministro de Cristo no está para decirle de que Dios lo va a engrandecer, de que le va a dar. Sí, Dios nos engrandece en cuanto a la medida que Él quiere y en la forma que Él quiere. Pero cuando se enseña de que el creyente tiene que ser engrandecido y potenciado de una forma en cuanto a las cosas terrenales, bueno, eso no es correcto. No es correcto.
porque hablando claro lo que se le está enseñando a la gente en muchos lugares, y ahora no tanto porque como que han quedado bastante en evidencia, ¿no? Pero todavía queda algo de eso. En cuanto se le enseña a la gente de que tiene que vivir en una especie de como de reino terrenal, en donde está en una situación muchas veces como si estuviesen viviendo a nivel de reyes, y esto no es correcto. Hechos capítulo 10, versículo 38, y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgando en el madero, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que eres el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hay una corrupción doctrinal actualmente que está confundiendo a mucha gente. El origen del problema es que la gente no quiere escuchar a Cristo. Entonces, cuando la gente no quiere escuchar a Cristo, termina escuchando cualquier cosa. Actualmente son tantas las voces que se están escuchando por todos lados, porque el que no es engañado de una forma es engañado de la otra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en ese engaño? Bueno, volviendo al origen, escuchando la voz de Dios, escuchando el Evangelio que ha sido suministrado a través de los apóstoles. Porque existen actualmente tantas revelaciones como paralelas, pero paralelas en el sentido de que da la impresión como que corren en sentido apostólico, pero no hay un fundamento apostólico en todas esas doctrinas. Ahora, vuelvo a insistir en una cosa: todos estos exorcistas ambulantes que andan por las calles, que parece que es una continuación de otra cosa, porque había movimientos pentecostales en donde se ponía énfasis en la suministración del poder del Espíritu Santo. Los demonios son especialistas en imitar las manifestaciones del Espíritu. Ahora, cuando la persona no tiene discernimiento, la persona es engañada, porque la persona ve estas manifestaciones y las interpreta como que son manifestaciones del Espíritu. Hay lenguas que son de Dios, que son del Espíritu, pero también hay lenguas que no vienen del Espíritu. Y es ahí donde mucha gente se confunde y cae en ese error. No todas las manifestaciones son manifestaciones del Espíritu. Cuando nosotros vemos de que hay pseudo exorcistas ambulantes, tenemos que ver qué es lo que están enseñando. A ver si hay un contexto apostólico, de enseñanza apostólica en lo que dicen, porque
Muchas veces hablan de una parte, pero la otra parte no la dicen, porque si dieran el mensaje completo, perderían seguidores. Por lo tanto, la gente es engañada porque se le da eso que quiere escuchar. En Efesios hay una parte, Efesios capítulo 6, versículo 10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.